Nos complace contar con su participación en el webinar Domina la interpretación radiográfica, guía práctica para diagnósticos eficientes, con el Dr. Alejandro Becerra, especialista en implantología y rehabilitación bucal en Clínica Becerra, grupo de altas especialidades dentales, ubicado al interior de las instalaciones del Hospital Médica Sur. Nos emociona contar con su presencia para explorar juntos algunas técnicas y consejos para elegir el estudio adecuado, mientras profundizamos en la importancia de una lectura eficiente y acertada en el entorno clínico. Este espacio está diseñado para que puedan aprender, compartir y resolver dudas en tiempo real. Preparen sus preguntas y su curiosidad, porque juntos abordaremos el potencial de las imágenes radiográficas en la odontología moderna. A continuación, les presentamos al Dr. Alejandro Becerra, licenciado en odontología por la Universidad Intercontinental, especialidad en implantología y rehabilitación bucal por IOX, así como más de 10 años de experiencia en odontología digital. Ha colaborado en Clínica Becerra desde el año 2000, donde brinda atención en rehabilitación bucal, en consultorio y bajo anestesia general. También ha participado en múltiples cursos y diplomados, como Manejo de tejidos blandos para aumento óseo, Curso teórico práctico de reconstrucción funcional del arco completo, Master Clinic quirúrgico y protésico, o implantes guiados, sinergia entre tejidos duros y blandos. Además, ha sido profesor invitado por la UNAM en la División de Estudios de Posgrado e Investigación, en las especialidades de alta implantología y periodoncia con el tema Planeación computarizada para implantes. Gracias y bienvenido, doctor Alejandro Becerra. Seguiremos aquí para acompañarlos en cada paso hacia el futuro digital. Damos inicio al webinar. Domina la interpretación radiográfica, guía práctica para diagnósticos eficientes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctores. Bienvenidos a este webinar sobre interpretación radiográfica. Soy el doctor Alejandro Becerra y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. De igual manera, muchísimas gracias, Reiskan, Ana, por estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a este webinar, ¿vale? En este caso, sobre la interpretación radiográfica, nos vamos a enfocar sobre lo que es un cone-beam, un CBCT, ¿sí? El cone-beam también se conoce como una tomografía computarizada de haz cónico o una tomografía volumétrica. Es algo completamente diferente a una tomografía helicoidal, ¿vale? La tomografía helicoidal es un aparato muchísimo más grande que emite o genera mayor radiación. ¿Ok? Es un aparato en el que normalmente el paciente va completamente recostado, ¿ok? Y la plancha se va moviendo mientras el tubo va girando, ¿no? Entonces, y eso da un efecto de helicoidal tipo resorte, ¿ok? Y a diferencia en el cone-beam, realmente es en una sola proyección, en una sola imagen, ¿sí? El aparato obtiene todos los cortes axiales que necesitamos, ¿vale? Y de ahí de los cortes axiales se derivan los demás cortes de la tomografía. Pero antes de entrar un poquito con respecto a la parte de cómo vamos a interpretar la radiografía, sí considero importante que conozcamos un poquito de esta terminología que a veces escuchamos de los proveedores o de los vendedores, ¿no? Que en este caso es sobre un pixel, lo que es un voxel y lo que es el FOV, ¿vale? Bueno, realmente todos conocemos lo que es el pixel, ¿no? Lo hemos escuchado mucho. Realmente esto es una medida que se utiliza para imágenes planas, ¿ok? Normalmente en las pantallas o en la resolución de una imagen, ¿ok? La imagen es completamente plana, ¿sí? Y es un elemento que está plasmado, ¿ok? Este elemento puede contener color, pero carece de volumen, ¿ok? Es un cuadro o es un punto que al momento de estarse combinando junto con otros cuadros, junto con otros puntos de diversos saturaciones de colores, nos van a dar una imagen.
Y esto lo podemos representar de esta manera, ¿ok? Del lado derecho, bueno, tenemos una imagen, es un molar que precisamente está elaborado por medio de píxeles, ¿sí? Cada píxel, cada cuadrito tiene una saturación diferente de color, pero como lo acabo de mencionar, carece de volumen. En cambio, el voxel o el voxel, que quiere decir volumetric pixel, que es una combinación de píxel, pero tiene volumen, ¿no? Realmente como lo está diciendo. Aquí realmente sí podemos ver que tenemos profundidad, que tenemos volumen, que tenemos muchas zonas con más sombras, pero con mayor nitidez. Y la tomografía, todo se está basando en la forma de voxeles, no en píxeles. Por ejemplo, una radiografía periapical, una panorámica, la podemos ver en píxeles y una tomografía en voxeles. Esta es la diferencia principal entre lo que es un píxel y un voxel. Un voxel realmente es para un cuerpo tridimensional, una imagen tridimensional, ¿vale? Ahora bien, con esto entramos un poquito a lo que es el FOV, el Field of View, ¿ok? Esa es una área específica que la misma máquina, el COMBIM o el tomógrafo, va a capturar en una sola exploración, ¿ok? Esto va a determinar el tamaño y volumen de la región anatómica. ¿Cómo va a ser esto? Han escuchado inclusive que con el COMBIM se puede hacer una tomografía endodóntica, ¿ok? En este caso nos estamos refiriendo a una tomografía de una medida de 4x5, 4 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. Este field of view pequeño nos va a arrojar una mayor calidad o una mayor resolución que un FOV de 20x20, donde vamos a tener prácticamente todo lo que es principalmente el maxilar, la mandíbula, inclusive parte del cráneo, ¿ok? ¿Cómo podemos ver la diferencia o cómo podemos distinguir la calidad entre un 4x5 y un 16x10, que es una medida más común, ¿no? Aquí estamos visualizando lo que vendría siendo un FOV de 4x5 o una tomografía endodóntica, donde vamos a tener una muy buena resolución, una muy buena nitidez y contrastes de todas las estructuras anatómicas que vamos a querer visualizar. En cambio, en un FOV de 16x10, ¿sí? Realmente sí tenemos una muy buena nitidez, pero no se puede comparar esa nitidez o la calidad de imagen como la que nos está representando la del FOV de 4x10 o una tomografía endodóntica. No sé si ustedes alcancen a notar que alrededor de lo que viene siendo el incisivo central superior derecho, ¿sí? Tenemos una lesión, ¿ok? Esa lesión es la que estamos realmente valorando en este momento, ¿no? Y si hacemos un comparativo de la tomografía de 4x5 y la de 16x10, pues realmente sí es una diferencia bastante notable, ¿no? Entonces, ya habiendo comprendido un poquito esta parte de lo que quiere decir el field of view, el FOV, sí, teniendo un aparato, un tomógrafo que te da un FOV de 16x10 hasta un 4x5, nosotros vamos a poder tener ya el criterio de poder elegir cuál tipo de FOV va a ser el más adecuado para nuestro paciente, ¿no? Ok, viene el paciente, trae un dolor, trae un absceso, a lo mejor es algo muy, muy evidente que está enfocado en la zona o en la región anterior superior, entonces podríamos enfocarnos en realizar una tomografía endodóntica para poder hacer una valoración con imágenes muchísimo más nítidas. Tenemos un paciente que viene porque trae molestias, trismus, trae toda la zona retromolar un poco inflamada, ¿sí? Pues, obviamente podríamos considerar que podría ser a lo mejor terceros molares, entonces lo conveniente sería realizar utilizar un FOV de 16x10. Vamos a utilizar la tomografía para una valoración de implantes, ¿sí? Entonces lo que nos conviene realmente es el FOV más grande, no un FOV más pequeño. Entonces todo va a ir enfocado
a lo que queremos diagnosticar o para lo que nos puede servir la tomografía para diagnosticar, o mejor dicho, descartar, ¿no? Porque muchas veces queremos utilizar las imágenes rogando no encontrar alguna patología o alguna lesión con el paciente. Ahora bien, ya que realizamos la imagen de nuestro paciente, ya que tenemos los programas adecuados para poder hacer la interpretación, que normalmente cuando ustedes adquieren un tomógrafo, bueno, ya les viene incluida la computadora, les viene incluidos los programas, ¿sí? Y hay algunos que traen su programa incluido como en un sistema cerrado. Y a mí en particular me gusta mucho utilizar el programa On Demand, ya que es bastante versátil y tiene suficientes herramientas que nos van a poder permitir hacer una interpretación de una manera más correcta, ¿ok? Y más enfocada a lo que queremos encontrar. Lo primero que tenemos que saber para poder hacer una interpretación radiográfica realmente es conocer, tener unas condiciones adecuadas. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que tengamos una iluminación adecuada. Si nosotros pretendemos hacer una interpretación en una habitación que está completamente iluminada con la luz del sol, realmente eso no nos va a ayudar mucho a nuestra vista para que podamos hacer una interpretación adecuada de toda la escala de grises. Normalmente los hospitales o inclusive los gabinetes radiológicos tienen un cuarto especial para hacer todo este tipo de interpretación. Este cuarto se les llama cuarto azul o blue room. A lo mejor, aquí como pequeño breviario, si algunos de ustedes fueron fanáticos de la serie de Grey's Anatomy, muchas veces dentro de esa serie, ese cuarto azul salió en la pantalla en repetidas ocasiones. Y bueno, ¿por qué la luz azul? Un cuarto oscuro con la luz azul nos va a permitir hacer una mejor interpretación de la escala de grises. Eso nos va a ayudar a que la vista no se force tanto realmente. Eso aunado a utilizar unas pantallas que son específicas para interpretación radiográfica, les permiten tener un mejor contraste o bajarle la luminosidad de la pantalla para que podamos hacer una interpretación muchísimo más adecuada. Ya una vez teniendo una habitación un poquito más adecuada, si no tienen la luz azul, bueno, podemos atenuar un poquito más las luces o apagarlas para que también no sea tan viciada la vista. Conocer y tener conocimientos de la anatomía humana es algo muy importante, porque si no conocemos la anatomía de nuestro cuerpo, ¿sí? Y sobre todo de nuestra área que es cabeza y cuello principalmente, pues realmente no vamos a poder identificar qué estructuras son las que estamos visualizando. Tenemos que tener una proyección de la anatomía en nuestra mente, ¿sí? Para poder identificar qué es lo que estamos viendo. Una vez sabiendo completamente la anatomía humana de cabeza y cuello, cuáles son las estructuras macroscópicas, cuáles son las estructuras microscópicas, pues tenemos que saber qué sería lo normal y qué sería lo anormal. En este caso, qué tipo de patologías pudieran presentarse en cabeza, cuello, ¿ok? Maxilar, obviamente, mandíbula. Si tengo conocimiento de la anatomía humana, pero no tengo conocimiento de la patología que se puede presentar, pues me voy a quedar un poquito también en la luna sin saber identificar qué es lo que pudiéramos estar visualizando. Recordemos que las imágenes radiográficas nos sirven para dar como un diagnóstico de presunción. Realmente una imagen radiográfica no va a ser 100% concluyente sobre si es un tumor, sobre si es un quiste, sobre si es un absceso. Podemos identificar que en la tomografía, que en esa imagen hay un cuerpo extraño, ¿sí? Pero hasta que no hagamos una biopsia excisional de ese cuerpo extraño que estamos visualizando, pues realmente hasta ese momento vamos a saber qué es. Pero la tomografía no nos va a decir esa parte. A lo mejor sí la tomografía nos va a decir que hay una lesión, hay una pérdida de hueso, ¿ok? Hay una deformación,
que a lo mejor pudiera ser originado por X circunstancia. Ya una vez teniendo este conocimiento de la anatomía, de la patología, ahora sí es cuando podemos hacer una valoración sistemática de esta tomografía. ¿Y a qué me refiero con una valoración sistemática? Es muy importante que llevemos un orden. En este caso, el orden lo que más sugiero es que empecemos primero haciendo una valoración de lo que corresponde al corte axial de la tomografía de nuestro paciente. Y vamos a empezar desde la parte más superior o desde la parte más coronal del paciente, y de ahí nos vamos hacia la parte más apical o más inferior del paciente. Vamos a ir haciendo un recorrido, un barrido del corte axial, ¿sí? Para hacer una valoración, hacer una comparación del lado izquierdo con el lado derecho, ¿sí? Para poder identificar estructuras anatómicas, para verificar que se encuentren bien, hacer la identificación de alguna anomalía que vayamos encontrando, y conforme vayamos encontrando anomalías, irlas anotando o irlas registrando para que posteriormente, después de hacer este barrido axial, ¿sí? Podamos hacer y detenernos más en esas zonas. Pero recuerden, primero hacer un barrido completo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba de este corte, para que podamos identificar y poder localizar si hay alguna patología o no. Ahora bien, ¿por qué les estoy haciendo la indicación de que primero hagamos este corte axial? Realmente este corte axial es el más importante de todos. De este corte axial se derivan los demás cortes. El corte axial es el corte que la tomografía obtiene. No importa si es helicoidal, no importa si es el COM-BIM, es el corte que te va a arrojar el programa, y de este corte se va a derivar el corte sagital, se va a derivar el corte transversal, ¿sí? Y de ahí se va a derivar pues realmente la reconstrucción 3D de la tomografía, ¿no? Ya habiendo hecho el corte, haciendo el barrido del corte axial, procedemos al corte sagital, de igual manera, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de inicio a fin, registrando nuevamente en qué zonas son las que vamos encontrando las anomalías, si es que llegáramos a encontrar, ¿vale? Es muy importante y recalco mucho en toda esta parte, que hagamos esta valoración sistemática de la tomografía. Sí, primero enfocarnos a valorar la tomografía completa y no enfocarnos o dirigirnos directamente al diente que estamos creyendo que tiene un problema. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo la valoración de una tomografía que tenemos un FOB grande de un 16x10 o un 20x20, si solamente nos concentramos en un sector, vamos a pasar por alto muchísimas otras circunstancias que pudieran estarse presentando, que a lo mejor pueden ser igual o inclusive de mayor relevancia que la situación por la que se está presentando el paciente en esa situación. Y es algo que sucede muy común, es un error muy común que podemos tener, ¿sí? De por tener prisa, hacer solamente la valoración de la zona, y después olvidamos el que tuvimos la tomografía, y al poquito rato tenemos al paciente otra vez de vuelta con nosotros con otra situación ajena, o una situación ajena a la que ya habíamos atendido, y es cuando voy a revisar la tomografía y ahí se ve luego la lesión, ¿no? Entonces, siempre enfóquense en hacer una valoración primero de toda la tomografía completa, revisar, comparar izquierda con derecha, qué está normal, qué se ve anormal, y ir haciendo ese registro para, después de haber hecho la valoración de los 3 cortes, ahí sí poder hacer una valoración ya más enfocada a la patología o a la lesión que estamos localizando. Aquí en esta parte es un video sobre cómo se ve la pantalla del On Demand, donde tenemos los 3 cortes e inclusive tenemos la reconstrucción 3D de la tomografía.
y vemos cómo los ejes se van moviendo, ¿no? En este caso, ahorita el cursor se está moviendo en el eje axial, muevo el cursor y los demás cortes coronal y sagital va haciendo el cambio. En este caso, estamos enfocándonos, ya después de haber hecho la interpretación de toda la tomografía, nos estamos enfocando en un primer premolar superior derecho, ¿sí? Donde hacemos la alineación de cada eje, hacemos la alineación del eje axial. En el diente hacemos después la alineación de los ejes en el corte coronal y la alineación en el corte sagital. Y entonces ahí es donde ya vamos a poder hacer una valoración muchísimo más exacta respecto a la situación que tiene el paciente. Y no sé si ustedes alcancen a notar, sí, que realmente lo que estamos valorando ahorita aquí es que el paciente trae una fractura en sentido mesiolingual, ¿sí? Que se va inclusive a nivel de cresta ósea, y que realmente clínicamente la fractura llegó todavía como cerca de 2 milímetros por debajo de cresta ósea. Entonces, también podemos notar, bueno, que el diente inclusive ya estaba un poquito extruido de su alveolo, porque ya habían pasado varios días desde que se le había fracturado el diente, que la paciente sintió que tronó, dejó pasar cerca de una semana, llega con nosotros con un dolor bastante intenso, inclusive ya había un desplazamiento bastante notorio de la pieza fracturada, ¿no? Y esta tomografía se decidió hacer en un FOB 16x20, en primera porque la paciente ya estaba muy desesperada y lo que estaba solicitando pues era que se le realizara la extracción. Y se aprovechó esta misma tomografía y elaborar un escaneo intraoral y se hizo la colocación de un implante post-extracción. Y esto es como se ve una reconstrucción 3D de los 3 cortes. Recuerden que la tomografía, lo que hace el tomógrafo, solamente obtiene las imágenes del corte axial. Los programas o el programa que utiliza el tomógrafo, de ese corte axial, de ahí deriva el corte sagital, el corte coronal, y después de ahí se obtiene esta imagen que es una reconstrucción 3D. Que realmente esta imagen o esta reconstrucción 3D es bastante llamativa para los pacientes, es bastante atractiva y un poco impresiona por todo lo que podemos ver, pero realmente de todas las imágenes que acabamos de visualizar, esta es la que más imprecisa o más inexacta es, ¿no? Porque es un compendio o es un sándwich de imágenes derivadas de otras imágenes. Entonces, precisamente sí llega a haber ciertas discrepancias. Ahora, les voy a hablar un poquito sobre algunos casos clínicos más, ¿ok? Les voy a mostrar lo que viene siendo una interpretación de una fractura radicular, en qué condiciones nos llega el paciente. Vamos a ver el caso sobre un seno maxilar infectado. Estaré hablando un poquito más a fondo sobre lo que, cómo fue que se presentó el paciente, cómo se fue resolviendo. Vamos a ver lo que es un absceso apical crónico en un paciente pediátrico. De igual manera, una meloblastoma en un paciente pediátrico de 12 años, una meloblastoma en un paciente adulto de 70 años. En este caso es un antecedente de evolución de 2 años aproximadamente. Un traumatismo maxilofacial. ¿Ok? Entrando un poquito a lo que es la interpretación para una fractura radicular. En este caso, el paciente llega con nosotros, ya nos trae una tomografía, ya había acudido a otros dentistas para hacerse una valoración. Y en este caso, bueno, esta tomografía fue elaborada con un aparato helicoidal y se le dio la indicación al radiólogo que fuera con la boca semiabierta. Pero bueno, semiabierto puede ser un poquito subjetivo o la manera de que cada quien lo interprete pues es algo diferente, ¿no? Porque
realmente no necesitamos que el paciente tenga la boca tan abierta para que podamos hacer el estudio y poderlo interpretar. Inclusive es un poquito más complejo hacer la interpretación de esta manera porque tenemos que estar moviendo los ejes y estar rotando la tomografía para que podamos hacer una interpretación adecuada. En este caso, el paciente tiene una fractura vertical de la raíz mesial de un primer molar inferior izquierdo. Realmente el paciente dejó pasar bastante tiempo. Muchas veces este tipo de situaciones es por desidia, por miedo a ir al dentista, y en muy pocos casos también porque el umbral del dolor del paciente puede ser algo elevado. ¿Sí? Entonces, en esta situación, el paciente sí dejó pasar más de 6 meses desde que sintió que algo había tronado por ahí, y dejó pasar el tiempo, pues hasta que se formó un absceso y realmente se volvió un poco intolerable para él. Este tipo de situación, bueno, se tuvo que realizar la extracción y se tuvo que esperar a que cicatrizara, después hacer una regeneración y posteriormente se hizo una colocación de implante y actualmente se encuentra en función toda esa zona. En el caso el siguiente caso que les había mencionado es un seno maxilar infectado. Este es un paciente de 54 años de edad, donde acude con nosotros ya con esta tomografía también. Es una tomografía helicoidal que también se realizó el paciente. En este caso, el paciente ya refería una molestia, una ligera molestia en sus molares posteriores, o en los molares superiores. Sin embargo, lo que más le llamaba la atención al paciente es que cada vez que él subía, bajaba escaleras o se agachaba, se incrementaba la molestia en los molares, principalmente de su lado derecho. Y haciendo comentarios, constantemente se estaba limpiando la nariz. Y este líquido que le salía de la nariz tenía un olor bastante desagradable. Y realmente lo que le estaba sucediendo al paciente es que estaba drenando por vía nasal. Todo el seno maxilar estaba completamente ocupado por todo, era un contenido purulento. Y el paciente, cada vez que se sonaba, salía pura pus, salía muchísima pus, de hecho. Y de repente le dejaba salir y de repente le escurría y tenía un olor bastante desagradable. Y curiosamente, también nos solicitó que le recomendáramos a un oftalmólogo porque refería que de unos días previos a la consulta empezó a sentir molestia en su ojo derecho y estaba empezando a ver borroso. Esta situación de su visión borrosa realmente no era de origen oftálmico. Esta situación era derivado a un molar o unos molares que estaban infectados, ¿sí? Y estos ocuparon el seno maxilar que estaba ocupado en su totalidad y que estaban empezando a afectar, en este caso, bueno, la órbita del lado derecho, afectando su visión. La situación se manejó de manera intrahospitalaria, se manejó con antibióticos y se hizo una intervención quirúrgica donde se realizó de ambos lados Cadwell Look. En ambos lados el paciente perdió los molares. Sí, del lado izquierdo también estaba comunicado el seno maxilar. Y bueno, afortunadamente el paciente actualmente ha sido una recuperación tardía. Esto fue precisamente hace 2 años y apenas el paciente va a iniciar toda la parte de rehabilitación. Realmente este tipo de intervenciones cuando son bastante agresivas con respecto a quirófano, porque realmente fueron hacer unas abordaje a senos maxilares de ambos lados. Esto lo hicimos en conjunto con el cirujano maxilofacial.
¿sí? Hacer un lavado bastante exhaustivo de ambos senos maxilares, principalmente del lado derecho, ¿sí? Para asegurarnos que realmente se eliminó todo el contenido purulento, realmente se eliminó toda la mucosa que estaba completamente inflamada, ¿sí? Realmente el paciente, su recuperación sí fue algo tardada porque por otras complicaciones de salud que también tuvo posteriormente a esto. Este siguiente caso es un absceso apical crónico, es en una paciente en este caso, cuando se hizo la radiografía, la paciente tenía 10 años. Esa es una situación que se pudo haber evitado. Lamentablemente, los niños no se mandan solos, los niños dependen de los papás, y si los papás realmente no prestan atención a los niños, pues es cuando caen en este tipo de situaciones. Este es un paciente que es de casa, y me refiero que es de casa, de que ha sido atendido en el consultorio. Sin embargo, por una situación familiar, se ausentaron aproximadamente año y medio del consultorio. De ser pacientes regulares, se convirtieron a pacientes irregulares, y en un año y medio de ausencia fue que se desarrolló una lesión donde uno de los premolares primarios, de los premolares superior izquierdo, fue completamente desplazado de su sitio. Elaboramos la tomografía de la paciente en el 2022. En el 2022 fue identificado y la paciente fue operada hasta el 2023. De igual manera, por diversas situaciones que estuvieron presentando los familiares. Aquí en este caso, la paciente se presenta a consulta con molestia. Sin embargo, bueno, reitero que tuvieron que dejar pasar el tiempo para que pudiéramos hacer la intervención. De igual manera, esta intervención se realizó en conjunto con el cirujano maxilofacial, se realizó bajo anestesia general, donde se levantó el colgajo para poder hacer un abordaje quirúrgico, para poder hacer el retiro de toda la lesión que traía la paciente en la zona maxilar. Se hizo la extracción de un segundo molar primario, y de igual manera se hizo la extracción de uno de los premolares permanentes que ya estaban involucrados en toda esta lesión. Afortunadamente, después de este incidente, los papás han sido un poquito más conscientes con la situación de su hija, ¿sí? Y han sido nuevamente pacientes regulares, y afortunadamente, bueno, la cicatrización ha sido bastante favorable en la paciente. Obviamente trae otras circunstancias de malformaciones dentales o dientes supernumerarios, pero eso, bueno, ya está siendo atendido con el área de ortodoncia y odontopediatría. Ese es el seguimiento de la misma paciente a un año de la intervención quirúrgica. Podemos notar que en la zona superior izquierda, bueno, ya se alcanza a ver que hay una mayor radiolucidez de la radiopacidad, de la zona que fue intervenida. Y aquí hago un poquito de hincapié en esta zona. Cuando vayan a realizar una imagen radiográfica de los pacientes, hay que solicitar que se retiren los objetos o cuerpos extraños, que puedan ser en este caso los aretes. En el caso cuando son niños, sí recomendamos que se les solicite la autorización a los papás para que podamos hacer el retiro de los aretes o de los collares, ya que a veces los papás pueden malinterpretar esas situaciones o se pueden extraviar. Entonces, nosotros en la clínica solicitamos que sean los papás que ellos retiren los aretes o ellos retiren los collares, y que ellos cuiden esas pertenencias
para que no vaya a haber una mala interpretación o un extravío por parte de los doctores o del personal de la clínica. El siguiente caso es una amenoblastoma de un paciente pediátrico de 12 años. El paciente llegó ya con nosotros con la tomografía también en mano. Los papás llegaron realmente bastante alterados porque les habían dado un diagnóstico de cáncer basado en una tomografía. Creo que esa parte de diagnosticar enfermedades por medio de una imagen radiográfica, como les mencioné al principio, las imágenes radiográficas son herramientas que nos van a ayudar a darnos una idea o poder dar un diagnóstico de presunción, mas no va a confirmar una tomografía si esa lesión o esa deformidad que estamos viendo es un tumor benigno o es un tumor maligno o si es un quiste o si es un absceso. Sí, podemos identificar, ¿sabe qué? Mire, sí, estamos observando que vemos una masa en la zona inferior izquierda, cerca de la rama, ¿ok? Esta masa está ocasionando una deformación de todo su hueso, se alcanza a ver inclusive clínicamente. Esto nos da la impresión de que pudiera ser a lo mejor este tipo de lesión, ¿no? Y hacerle el hincapié al paciente que la única manera de poder saber exactamente qué es haciendo una biopsia o retirar toda la lesión y enviar a patología para que pueda ser estudiada y ahí sí ya determinar exactamente qué tipo de patología es con la que nos estamos topando, ¿no? O qué fue lo que se extrajo, ¿no? Afortunadamente, bueno, digo, de todos los peores, que el menos peor es lo que siempre estamos buscando, ¿no? En este caso, bueno, fue una ameloblastoma en este paciente que lamentablemente hubo una recidiva y tuvo que ser operado por una segunda ocasión a 1 año. Y después de 2 años, esta es su radiografía de seguimiento. Podemos observar, bueno, que sí, lamentablemente el paciente perdió su segundo molar inferior izquierdo a consecuencia de este ameloblastoma. También estaba empezando a tener una deformación de su cuerpo mandibular, pero afortunadamente con el paso del tiempo y con el crecimiento de los adolescentes, pues realmente podemos ver que ha habido una muy buena reparación del daño que tuvo. Todavía hay zonas que podemos ver que todavía no están completamente densas, pero sí, ahí estamos pasando el cursor para medir las unidades Hounsfield y vemos que hay cierta densidad, baja densidad, sin embargo hay densidad, no está completamente hueco. Y este paciente está por regresar en estas fechas precisamente para que hagamos su control con una nueva tomografía de seguimiento para cerciorarnos que realmente siga reparando. Tomen en cuenta que los ameloblastomas pueden tener recidiva, pueden volver a aparecer sin ninguna causa aparente, a pesar de haber hecho una buena resección de toda la lesión, ¿vale? Este es otro caso de un traumatismo maxilofacial. En este caso es una paciente mujer, es joven, tiene menos de 30 años. Lamentablemente tuvo una caída bastante fuerte donde tuvo una fractura de su mandíbula. Y ya cuando llega con nosotros, que llegó a principios en febrero de este año con nosotros, igual llegó con la tomografía, ya llega con 4 cirugías, si no mal recuerdo, 3 o 4 cirugías previas y acude con nosotros porque trae una molestia y refiere que cada vez que ella muerde, no importa si mordía en la parte con la zona anterior o con la zona posterior izquierda, ella sentía que
había un cierto movimiento en su mandíbula del lado derecho. Ella acudió con los doctores que la habían tratado anteriormente y le habían dicho, bueno, pues que realmente no tenía nada, que todo estaba perfecto, que la barra estaba perfectamente bien colocada. Sin embargo, bueno, en esta tomografía que la paciente nos hizo favor de traer, pues estamos encontrando, pues sí, efectivamente la barra está colocada, está atornillada, sí. Sin embargo, hay una fractura en el cuerpo mandibular, justo a la mitad de la barra, ¿ok? Y ese movimiento es algo que le está generando dolor a la paciente. Entonces, se está programando a la paciente para volver a hacer una intervención para poder hacer la reducción de esa fractura nueva que tiene la paciente. Ha sido un caso muy, muy difícil para ella y bueno, lamentablemente los seguros no han tenido mucho apoyo de los seguros y eso es algo que le está limitando para que podamos hacer la intervención, pero prácticamente ya está preparada y solamente es esperar que le den el visto bueno para que se pueda hacer la intervención. Este siguiente caso es un caso reciente, es un ameloblastoma en un paciente adulto. Este caso realmente creo que se pudo haber evitado llegar a esta situación si se hubiera hecho una buena interpretación de las imágenes o si se hubiera hecho una imagen, de hecho, porque hace 2 años la paciente comenta que se encontraba en muy buen estado, digo, dentro de lo que cabe, ¿no? Realmente perdió algunos de sus molares en su región inferior derecha, donde le empezaron a hacer primero endodoncias y después de las endodoncias los dientes empezaron a tener movilidad y se los tuvieron que quitar, creyendo en un principio que las endodoncias habían fracasado. ¿Por qué? Porque en las imágenes que veían se sospechaban que era una lesión apical, que era lo que tenía la paciente. Inclusive en una ocasión le hicieron una cirugía con la intención de hacerle una apicectomía, donde sí le hicieron la apicectomía de uno de los molares y supuestamente hicieron la resección de la lesión que tenía, pero no enviaron a patología esa lesión que hicieron en esa intervención que fue hace 1 año y medio aproximadamente. Hace un par de meses la paciente acude nuevamente con molestias con su antiguo doctor, donde le hicieron nuevamente le hicieron una cirugía exploratoria donde encontraron un tejido, retiraron un pequeño fragmento de ese tejido y lo mandaron a patología. Y pues ahí fue donde descubrieron, o bueno, no descubrieron, simplemente se dieron por enterados que el paciente tenía un ameloblastoma, ¿no? Entonces, por toda la situación que derivó esto, la paciente decidió ya no regresar con estos doctores, acude con nosotros con la tomografía, acude con nosotros con el estudio histopatológico. Ahora, cabe mencionar que la tomografía con la que la paciente llega con nosotros fue una tomografía elaborada con un COM-BIM. La tomografía, para ser interpretada, sirvió bastante bien, ¿ok? Sin embargo, en este tipo de situaciones, cuando tenemos una deformación bastante grande de los procesos óseos, ¿ok? Donde tenemos una lámina ósea demasiado delgadita con un grosor de menos de medio milímetro, poder hacer una segmentación de esta mandíbula en una COM-BIM realmente es bastante difícil. ¿Y a qué me refiero con una segmentación? Por medio de la tomografía y por medio de softwares adicionales, se puede extraer toda la información de los tejidos duros para obtener un cuerpo o un archivo que
sea 3D y de ahí lo podemos mandar a una impresora para obtener un modelo o una esterilitografía, ¿ok? Para poder hacer una esterilitografía del paciente necesitamos hacer la segmentación. Para poder hacer la segmentación necesitamos tener una tomografía de mayor calidad. En este caso, a la paciente se le solicitó hacerse una tomografía helicoidal, ¿ok? En este caso se mandó al laboratorio Chopo, que está en San Borja, y la mandamos ahí porque ya tenemos de cierta manera como una relación con los radiólogos de ese laboratorio, donde ya saben cómo nosotros queremos nuestras imágenes cuando le mandamos al paciente, para que no tengamos que estar solicitando que la vuelvan a repetir o tenerla que mandar a otro lado porque fue mal elaborado el estudio, ¿no? Entonces, en este caso se hizo la segmentación, se hizo la impresión del modelo 3D del paciente para poder ser estudiado más a fondo, ¿ok? Para poder determinar y poder hacer una planificación quirúrgica en dónde tenemos que realizar los cortes para hacer la resección de la porción del cuerpo mandibular que lamentablemente la paciente va a perder. Inclusive el primer molar inferior derecho también ya está involucrado, ¿sí? Y en la parte del cuerpo mandibular el corte va a ser muy probablemente mesial al mentoniano. Entonces, es algo que todavía se está analizando. Esta reconstrucción o este modelo 3D es reciente, desde hace unos días, ¿ok? Podemos inclusive ver en esta vista oclusal cómo se ve el conducto dentario, ¿sí? Cómo se ve completamente desplazado y en algunas partes se ve estrecho. Y eso es algo que la lesión, o en este caso el ameloblastoma, está empezando a comprimir esa porción del conducto y la paciente está empezando a tener dolor, ¿no? Porque muchas veces son asintomáticos y en este tipo de circunstancias el dolor empieza a ser ya de manera constante y no hay nada que se lo empiece a quitar. Otro de los riesgos que tiene la paciente en estas circunstancias es de un mal golpe que le den, un codazo, ¿sí? O que simplemente ella voltee y choque con alguien, es un riesgo de que pueda haber una fractura, ¿sí? en su mandíbula y tenerla que ver de emergencia. ¿Ok? No puse la imagen, pero se hizo un segundo modelo de este paciente donde se retiró la porción de la mandíbula que trae la lesión y se hizo un copy-paste del lado opuesto de la mandíbula, se copió esa misma zona, se puso en espejo y se imprimió el modelo como si la paciente no tuviera la lesión. Sobre ese modelo que tiene una reconstrucción en espejo es donde se hace la placa de titanio, ¿sí? Para reconstrucción es cuando la empezamos a predoblar. Entonces, ya que la tenemos predoblada, la metemos a esterilizar dentro del selle del hospital y esto aminora muchísimo los tiempos quirúrgicos y obviamente mejora el posoperatorio del paciente, ¿no? Porque muchas veces en estar probando las placas, en estar doblándolas, se pueden llevar hora y media, ¿sí? Y en este caso, como ya tenemos predoblada vamos a tener predoblada la barra, vamos a tener inclusive guías quirúrgicas para hacer la colocación de la barra y que realmente no vaya a ocurrir un desplazamiento o una rotación de ninguno de los dos cóndilos. Entonces todo esto va a aminorar muchísimo los tiempos quirúrgicos para el paciente y obviamente va a mejorar su posoperatorio. Entonces realmente la herramienta de tener un tomógrafo en el consultorio dental pues nos va a abrir las puertas para muchas cosas, la infinidad de diagnósticos que podemos elaborar nos va a ayudar muchísimo
Y sobre todo, pues es una excelente herramienta de venta, ¿no? Los pacientes que ven este tipo de aparatos que son realmente llamativos y luego con todas las imágenes, pues realmente te abre las puertas a que otros pacientes regresen con nosotros, ¿no? Por último, realmente voy a mostrar 3 tomografías diferentes. En este caso, un doctor, un veterinario, nos trajo este molar de caballo, es un molar de un caballo joven. Nos lo trajo, nos solicitó para que le hiciéramos una tomografía porque él quería estudiarla más a fondo y quería ver realmente cómo era la anatomía interna de un molar vista desde una imagen radiográfica, ¿no? Entonces, es algo muy curioso porque nos tuvimos que ingeniar un poco para poder fijar el molar en el tomógrafo sin que nadie lo estuviera sujetando. Y aquí tenemos otro ejemplo de un canino de un león. En el video izquierdo vemos como por medio de una silicona se crea un molde para sujetar la pieza o el objeto que quieren radiar para que se pueda sostener y en este caso, bueno, no radiar innecesariamente al personal. Y por último, que también, como estamos dentro de un hospital, algunos de los ortopedistas que trabajan principalmente en mano nos han solicitado que les hagamos la tomografía, sobre todo cuando su paciente llega con una fractura de metacarpos o inclusive de falanges, ¿no? En este caso, están solicitando esta tomografía para valorar los metacarpos del paciente, ¿no? Y bueno, realmente, como ven, pues no nada más se puede aplicar en la odontología. Un CONBIM se puede utilizar en conjunto con los otorrinos y como vieron, bueno, también se pueden hacer tomografías de mano, ¿sí? Para los ortopedistas que trabajen cerca de ustedes, ¿vale? Esta es la clínica, estamos ubicados en el Hospital Médica Sur. La clínica es Clínica Becerra, en la Torre 1, consultorio 606. Es una clínica multidisciplinaria donde contamos con 11 equipos y tenemos un sistema de red de todas las imágenes radiográficas que obtenemos de los pacientes, lo cual nos permite obtener la imagen en un solo cubículo y poder regresar al paciente a su cubículo, a la unidad que lo estamos atendiendo, para poder hacer una interpretación de las imágenes de una manera muchísimo más personalizada y sin tener la interrupción de que si ya podemos tomar la tomografía, que si ya tenemos otro paciente esperando, etc. Eso nos permite mejorar los flujos de trabajo dentro de la clínica. Y pues bueno, con esto cierro este espacio que me concedieron para ustedes. Les agradezco mucho su atención. Las puertas de la Clínica Becerra están abiertas en el momento que ustedes deseen. Con gusto los podemos recibir para hacer que ustedes puedan ver de primera mano realmente cómo es el flujo de los pacientes ahí en la clínica. Y si gustan también conocer el aparato, el tomógrafo que tenemos, en este caso nosotros tenemos el Alpha Plus, que es un FOB de 16x10, ¿sí? Que ha sido una excelente herramienta de trabajo para nosotros. Con ella tenemos actualmente ya 2 años, ¿sí? Y día con día se hacen tomografías, día con día se hacen panorámicas, ¿sí? Y no nada más de dental, ¿no? También hacemos las tomografías para algunos otorrinos que están dentro del complejo del hospital, que cuando el paciente no quiere gastar en una tomografía de 8,000 pesos en el hospital, bueno, pues lo mandan a nosotros, ¿no? En el caso de que sea algo urgente, ¿no? Pero bueno, las puertas de Clínica Becerra siempre están abiertas para quien lo desee. Si quieren conocer la clínica, adelante, bienvenidos. Y de igual manera, si quieren contactarme, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos por su tiempo.